Pues bueno, son puras matemáticas. Los hechos son otra cosa. Lamentablemente. Lamentablemente. Don Juan Pablo, en el Estado, ¿cómo queda la política? Pues ahora sí que algunos a curarse las heridas, a reorganizarse, lamerse las heridas, otros echarle limoncito para que revivan y se mantengan así. Usted sabe que en la capital, lo dijimos la semana pasada, ganó el señor Mario. Aún no se resignan muchos panistas, porque es doloroso perder el poder, sobre todo cuando ya estaban haciéndose la costumbre de vivir del presupuesto. No hay peor castigo para un político que usted lo borre de la nómina y le quite Pedro las Pablo prebendas. Cepeda, por ejemplo, que tiene 20 años viviendo de eso, sí, con la pareja. Y la esposa también, claro. Y así andan algunos que meten a su familia, no solamente pretenden mantenerse ellos, y esa es la etapa de la negociación, porque todos quieren chamba, al final de cuentas, como dice su frase célebre, todos quieren ascender a general, ¿no? Pues andan de soldados, todos quieren llegar al primer lugar en la nómina. Y esto es lo que se está dándose en San Luis y se está dando en todos los municipios. Mire, el problema del ganador no es muy simple, ¿sí? Hasta ganar resulta problema después. Un alcalde, por ejemplo, aquí en Río Verde, citemos en Ciudad Fernández, en Río Verde, para hacer más claro el ejemplo, candidato al alcalde necesita más de 600 personas para organizar su campaña, entre representantes, colaboradores, los que llevan las matracas, los que llevan los refrescos, los que llevan el sonido, las mantas, todo ese equipo, son 600 personas mínimo los que necesita. Okay. ¿Candidato a qué? A la alcaldía. Cuando gana, ¿sí?, nada más puede meter 150. Entonces, en automático, el día que toman posesión, ya tienen 450 resentidos, ofendidos, marginados, celosos, que están molestos porque no fueron incluidos, y estos se convierten en los permanentes críticos, detractores, y denunciando irregularidades, hasta que ya no alcanzan a entrar a la nómina, empiezan a platicar. A mí me tocó llevar esto, a mí me tocó eso, pero hasta en ese momento. Mientras, el problema de los que han ganado es ese. Muchos ahorita están interesados y muy preocupados, los que están dentro del poder, que tenían 6 años con los panistas, por ejemplo, pues bueno, ahora tendrán que buscarse otro trabajo, y tienen el problema también de que, pues, ¿qué hacen? Quizás pretendieran demandar que lo liquiden, que sería lo más decente. El problema es que el ayuntamiento no va a tener presupuesto, no va a quedar dinero en el cajón, ¿me entiende? Entonces, pues alguna vez creo que Sergio Gama, a la vida de correrlos, resulta que los mandaba a barrer el bulevar a los funcionarios de segundo nivel, y estos, por pena, algunos sí la tuvieron, los pues, exhibían allá. Exactamente. De tal modo que esa suerte esperan algunos panistas que están en la alcaldía actualmente. Incluso un ciudadano me dijo, bueno, ahora que mucho se queda desempleado, no le irá a pedir chamba al Pente. Recordemos que el Pente le pidió trabajo y le ofreció el desarrollo social al Pente, hizo sus gastos, sus inversiones, y resulta que al final, como a muchos que no le cumplió, mucho mal. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tal? Y Buchomán, ya desempleado, ¿sí?, en el ánimo de seguir viviendo de esto que es la gloria, vivir el presupuesto, ¿podría el Pente darle trabajo en Ciudad Fernández? Fíjese que hablando del Estado, hay algo que realmente me preocupa y me llama la atención. Casi inmediatamente de que concluyeron las elecciones, tenemos un par de semanas viviendo violencia, Rayón, Ciudad Valles, en estas partes que ya cada vez más cercanas a este municipio. Esto es parte de la, yo siento en este momento, ingobernabilidad, don Juan Pablo. Lo mismo se da en el área policíaca, en ese sentido que es tan delicado, como en el área municipal. Los mismos empleados dicen, pues ya ahorita todo no les importa ir o no ir, o llegar o hablar de más o no hablar. Me prometieron, por ejemplo, en esta semana voy a tener datos de algunas irregularidades, me dijeron, fuertes, de Ciudad Fernández, en donde pues el alcalde ya ni se para, bueno, ya hace meses que ni se para,
después de que perdió la elección interna, que buscaba ser candidato cuando menos a diputado local, pues ya hace mucho que no se para. Hay cosas serias que ya están pasando en la presidencia de Río Verde, ya algunos ya de plano pues no les importa salirse, no salirse. Este desorden que a nadie finalmente creo yo que nos beneficia, porque las consecuencias al final las pagamos todos, don Juan Pablo. ¿Qué sugiere usted? ¿No cree que es muy largo el lapso entre que ganas una elección y te vas a tomar posesión? Claro que sí, el problema es que es más desgastante para ambos, los que van a entrar y los que van a salir. Pero sí, porque uno ya está casi sin gobernar y el otro se siente casi con un pie adentro. Y además en México la cultura es muere el rey, viva el rey. Viva el rey, exactamente, sí. Entonces ahorita... se vive con el que vive y viva Dios en las alturas. Exactamente, porque esa es parte de la cultura, ¿sí? A los presidentes seguramente ahora les dicen menos días, presidente. En lugar de buenos días. Exactamente, entonces, pero hablando de la inseguridad, que es el tema que se tocó al principio, bueno, eso es a nivel nacional, desgraciadamente. Pareciera que ellos también hicieron su veda política, una vez que ya repasaron. Los políticos se siguen peleando y ellos también se siguen peleando, de tal modo que ese es un problema, y es un problema de fondo. Nunca funcionó la guerra de Felipe Calderón. Con los medios, o recordemos aquellos medios que alinearon para que no hablaran de la delincuencia, pensando que al no hablar de eso dejaba de existir, que fue un fracaso. Recordemos de que ahora el mismo del gobierno de Estados Unidos, después que lo felicitaba y le aplaudían, pues ahora aceptan que es un total fracaso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues esa es la consecuencia. Si alguien se pregunta por qué perdió Josefina, por qué pierde el PAN la presidencia, bueno, pues tendremos que indudablemente recordar el tema de la guerra, de esa guerra estúpida que para nada sirvió. Y entonces, bueno, pues ahí están las consecuencias. Fue muy desgastante, fue un fracaso para el presidente y fue la causa principal de que Josefina nunca pudiera levantar. Vamos, ni Josefina ni Cordero se hubiera quedado, hubiesen podido levantar esa situación. Por lo que venía arrastrando. Por lo que se viene arrastrando, efectivamente. Fíjese usted, qué tan mal estarán las cosas, que entre votar por el PAN, ¿sí?, que era la guerra y que prometía resolver los problemas y asegurarnos y protegernos, mejor votaron por los que se decían, los mismos panistas aseguraban que estaban coludidos y que son los priistas. Así de mal estaba la situación que prefieren que regresen los malos. Vamos, ahora estaban peor que cuando estaban mal, ¿sí? Entonces eso hizo que muchos ciudadanos mejor se regresaran a votar por los priistas, con todo y su mala fama que tenían, la mala fama que les indilgaron precisamente los panistas. Los electores, muchos de ellos que no fueron cooptados, porque hay que entender que si compraron o indujeron 4 millones, bueno, el resto fueron por voluntad o fueron por algún compromiso moral o histórico que tienen con ese partido. Pero el hecho de que muchos ciudadanos hayan votado por los candidatos del PRI, sabiendo que más de uno son corruptos, sinvergüenzas, maromeros, chapulines y todo lo que usted quiera, bueno, si son electos nuevamente, si alguien vota por ese ¿por el partido, menos peor? Sí, bueno, pues eso es lamentable. Mire, yo he escuchado cosas muy lamentables en relación a la política de Ciudadanos, en las que yo les pido su opinión, y lo que más me muestra hasta en qué nivel andamos, es que en este proceso yo les preguntaba, ¿por quién vas a votar? ¿Por el PRI? ¿Por el PAN? Dijo, voy a votar por los del PRI, aquí en la municipal. ¿Por qué? Porque ya es tiempo que roben otros. Ya robaron unos, ahora que roben los que siguen. Ese es gravísimo eso. El hecho que la sociedad lleguemos algunos a esa conclusión, eso es gravísimo. La otra es de que gane el menos menso, el menos tonto, o el menos rata, o el menos peor. Digo, ¿de qué se trata? Tantos millones y millones que pagamos los contribuyentes para celebrar un proceso, para escoger al menos peor, pues la verdad es que no es ningún avance, ningún consuelo que tengamos al futuro presidente municipal, que no es producto de sus virtudes, que no llega al cargo por su capacidad y sus virtudes, sino que llega al cargo porque fue considerado el menos peor. De ese tamaño no es nada honroso para un presidente municipal recién electo llegar a tomar posesión porque resultaba que era el menos peor.
vamos, ya es tiempo que vivamos mejor. Y esto va a venir en consecuencia. Cuando entró la administración actual, yo lo dije, y lo repito porque es una frase de Santiago Krill, además yo no la inventé, que la gente de segunda se rodea de gente de tercera. Y lo que menos espero es que vuelva a repetirse esa situación en esta nueva gestión que viene. En Ciudad Fernández, en San Ciro y en Río Verde, en cualquier municipio, debe el alcalde elegir a mejores personas. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad. Si el alcalde que fue electo no tiene la preparación, la ley no se lo obliga, pero sí él tiene una obligación moral de elegir a gente capacitada, más preparada, que le pueda ofrecer mejor servicio y mejor atención a los que serán sus gobernantes. Y a los más leales. Ese es el problema, que llegan como grupitos a repartir. Mire, ¿qué es lo que ocurre ahorita? Y se lo voy a decir para adelantarle un poquito. Ya se habla de la futura tesorera municipal. En un intento de cooptar a un medio o una carpeta, pretenden meter a un familiar del director de ese medio para la tesorería. Regresa el tiempo. Mucha gente, como dicen ellos, trabajaron bastante, dedicaron tiempo para andar en la campaña de Alejandro. Sin embargo, Alejandro se acuerda de sus cuates, sus compañeros de la escuela, y ya se menciona un compañero de infancia para el Departamento de Desarrollo Social, que tampoco sería la más capacitado. Y así van los demás cargos, el DIFS, así se habla del catastro, se habla de obras públicas, y yo veo con tristeza que se vaya a repetir la misma historia, de que van a llegar al cargo no los capaces, no los que trabajaron por su campaña, sino van a llegar los cuates, porque ese es uno de los vicios más grandes. Meter a los cuates a la nómina es comprar la lealtad de ellos, y entonces sí, hacer las trapacerías que se pueden hacer, sabidos de que entre cuates todo queda oculto. Bueno, don Juan Pablo, esperemos que usted esté equivocado, que se está buscando solamente a las personas más eficientes, más capaces y más leales al pueblo de Río Verde. Al pueblo de Río Verde, hay una cosa que se tiene que establecer muy claramente. Quienes les pagan el sueldo a todos los funcionarios es el pueblo, no el que les dio la chamba. Vamos, el futuro alcalde Alejandro nunca les va a pagar de su peculio, de su bolsillo, ni siquiera les va a dar un vale de gasolina allá, sino que el sueldo que van a percibir se los va a dar del dinero público, que es el dinero de todos, y entonces como consecuencia deben de tener el compromiso con todos, con toda la sociedad, y no con el alcalde que está en turno. Muy amable, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, si es tan amable. No le cambie, regresamos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de mordidas, la de los dientes con un ortodoncista. No le cambie, regresamos.